Yo soy Alejandro Rúa y soy abogado penalista, eso es lo que hago. Fui muchos años funcionario judicial, fui funcionario también de agencia del Poder Ejecutivo, pero en la última, no sé, ya hace más de una década, mi trabajo es sobre todo el de abogado defensor, por un lado, y participo de algunas querellas en juicios de derechos humanos también. Soy socio del CELS y soy abogado del CELS en esa temática, pero sobre todo mi trabajo actualmente es la defensa de funcionarios. Lo peculiar de este caso es que ya hay desde un inicio una docena de personas que a foja 1 ya aceptan la condena final. Eso es un episodio novedoso para nuestra práctica y eso genera todos los días información sobre dichos de un presunto arrepentido que habría acordado con el fiscal o alguna colaboración, y eso deriva en la continuación de otra persona a la que es señalada y que entra en riesgo y que entonces es llevada al otro día a los tribunales o se presenta voluntariamente o es detenida, y así van generando mucha información, pero desde lo que se hace público es información sobre dichos de personas, que yo hice, o que tal hizo, o que yo vi. No abunda, pero eso quizás lo tengan, simplemente no se difunde, más que versiones de personas que dicen haber participado en algún episodio de los que estaban reseñados en el cuaderno. Esas experiencias de arrepentimientos y de negociaciones de las agencias de gobierno con alguna persona sospechada de haber participado en un delito a los efectos de direccionar hacia un determinado lugar la investigación no son prácticas novedosas en nuestro país. Son olas que ya han venido, no con la difusión que hoy tienen y con el resultado que hoy parecen están teniendo, pero por ejemplo, nosotros en la década del 90 tuvimos también un arrepentido que fue, el más famoso fue Tejeldín en el caso de AMIA primero. Esa fue un acuerdo que hoy está haciendo. Esa experiencia, la de Tejeldín en los 90, luego la de Pontacuarto en el caso de las coimas del Senado en los 2000. Las dos experiencias fueron presentadas a la sociedad como soluciones porque señalaban determinadas situaciones de cómo habría sido y eso se presentaba como la solución del caso, pero en los dos casos, cuando los dos casos llegaron a juicio, los dos juicios fueron anulados por el tribunal por la falsedad de los testimonios y de esas confesiones, y señalando expresamente el tribunal cómo personas que se presentaban como supuestos arrepentidos eran, en los propios términos del tribunal, embaucadores que habían afectado la vida desde ya de muchas personas a las que se señalaba, sino también habían defraudado las expectativas de justicia de la sociedad. Que la investigación esté en manos de jueces tan cuestionados presupone algunos vicios que pueden suceder, pero es difícil cuando la operación judicial está en despliegue y está avanzando exitosamente, que esos vicios sean atendidos. Después veremos cómo sucede finalmente. El caso AMIA muestra lo mismo. La actividad del juez Galeano era mostrada casi como un ejemplo de lo que había que hacer, y durante muchos años él era recusado por las partes del caso y señalado y cuestionado periódicamente, y durante los 10 años que tuvo la causa fue respaldado por sus superiores todo el tiempo, hasta que en un momento, por lo mismo que se los cuestionaba el primer día, terminó siendo apartado y todo fue nulo desde el primer momento que se lo criticaba. Pero muchas veces la crítica no tiene espacio, hasta que en algún momento se vuelve insostenible.
Comodoro Pi ha desplegado en los últimos años un modo de proceder distante de la justicia. Tiene que ver con manipulación, con ordenamientos espurios de expedientes para que queden en manos de un juez y no de otro, con lo que han llamado casi de una manera nazi, como la derratización del edificio, poniendo con ese mote a aquellos que no estaban dispuestos a llevar adelante estas prácticas. Entonces, claramente que Comodoro Pi tiene que hacer un proceso de saneamiento que a mí ni siquiera me parece que es posible ya. Yo participo de una idea más dramática y en algún sentido más aséptica, si se quiere. Yo creo que ese edificio es una experiencia edilicia que fracasó. Tuve relación hasta el año 2006, tuve una relación de 4 o 5 años en esa época. Dominaba la información y dominaba la actividad de la inteligencia con mucha soltura. Elementos no hay, porque para poner presa a una persona hay que tenerla condenada, y con una condena firme, salvo que uno sostenga que hay alguna cuestión que se vincula con la obstaculización de la justicia o con que no se presenta la justicia, elementos que no hay, porque la actual senadora estuvo 2 años sin ningún fuero y la justicia pudo avanzar todo lo que quiso y ella se presenta todas las veces que la convocan, o sea, no hay elementos que sostengan que tenga que ir presa. Y lo que no hay, sobre todo, es un juicio y una condena, y ni siquiera una condena que en todo caso tiene que estar firme, porque la regla es que una persona debe ir presa si un juez la condena y si esa condena queda firme. El caso de Chicone tiene que ver con la acusación y ahora la condena de que él habría recibido una coima, si se quiere, que era la cesión del 70% de las acciones de la empresa a cambio de generar algunas acciones de áreas de gobierno que permitieran a la empresa seguir con vida porque estaba quebrada y seguir en actividad. Esa situación demanda determinados requisitos típicos que no se dan en el caso. Por ejemplo, la recepción, no está probado que él haya recibido esa situación, no está probado, al punto tal que hay inclusive disidencia al interior del tribunal.